El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, convocó para este jueves una sesión que busca debatir la propuesta aprobada por el Senado de Colombia para la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. La agenda legislativa fue convocada luego que el Senado colombiano enviara una comunicación al Parlamento venezolano en el que pretendía crear una comisión binacional. El presidente del Senado colombiano, Juan Diego Gómez, acompañó la propuesta con declaraciones a la prensa, donde señalaba que podía ser un avance y al mismo tiempo un mensaje para la Cancillería y al presidente Duque, por no tratarse de un asunto ideológico o político. Horas más tarde, Gómez contrarió la decisión que por unanimidad había sido aprobada en el Senado, manifestando que es solo facultad de Iván Duque dirigir las relaciones diplomáticas. El presidente Duque no tardó en declarar sobre el caso y negó cualquier posibilidad de reanudar las relaciones con Venezuela en una reunión que sostuvo este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los efectos que produce la visita a Colombia del funcionario estadounidense en los intentos frustrados del Senado colombiano en restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Por supuesto, si ya está presente el secretario de los Estados Unidos, el señor Iván Duque, no podría contradecir la presencia, el relato, la imposición de la gran potencia sobre la cual efectivamente también se asienta su legitimidad. Y veamos lo que dice a propósito de este tema la prensa, los portales digitales, los medios informativos. Empecemos por el Correo del Orinoco de Venezuela. Asamblea Nacional discutirá la creación de una comisión para trabajar en el restablecimiento de las relaciones con Colombia. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que los puntos propuestos por el Senado colombiano para trabajar en conjunto son la normalización de las relaciones diplomáticas, la normalización de las relaciones comerciales, la necesidad de la protección de las empresas de Colombia en suelo venezolano, la protección de las empresas de Venezuela en suelo colombiano y la verificación de las buenas prácticas comerciales entre ambos países. Estamos listos para establecer cualquier tipo de coordinación necesaria con el presidente del Senado del Congreso de Colombia, Juan Diego Gómez, y la comisión designada para tal fin, para los efectos de cumplir con los 3 elementos contenidos en esa proposición número 034 del 2021, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y a continuación veamos lo que dice el portal del diario Últimas Noticias, también de Venezuela. Presidente celebra creación de Comisión Bilateral Colombia-Venezuela. El presidente Nicolás Maduro destacó que la misiva enviada por el Congreso colombiano fue aprobada por unanimidad por los senadores, pues se busca normalizar las relaciones colombo-venezolanas al tiempo que abogó por la búsqueda de soluciones a los problemas entre ambas naciones en paz. En Colombia hay 6.000 venezolanos sin asistencia consular y en Venezuela tenemos 6 millones de colombianos atendidos, dijo el mandatario venezolano. Nosotros necesitamos darle asistencia consular legal a los migrantes venezolanos y necesitamos levantar las relaciones respetando la vida política, las ideas, no metiéndonos en los asuntos internos ni de Colombia ni de Venezuela, expresó el mandatario bolivariano. Esto es lo que destaca el portal de Últimas Noticias. Y ahora veamos, en cambio, lo que dice Alba Ciudad. Venezuela le pide a Michelle Bachelet investigación sobre crímenes de odio contra los migrantes en Colombia. A través de una carta, el gobierno venezolano pidió a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, su activa participación en una amplia investigación frente a la masiva, sistemática, grave e intencional privación de derechos fundamentales de los migrantes venezolanos del territorio colombiano, así como la sanción ejemplar de los responsables de los delitos de odio, persecución y xenofobia. Así lo informó este miércoles la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En la carta leída por Rodríguez se enfatiza que tales violaciones de derechos humanos constituyen potenciales crímenes de lesa humanidad, por lo que instó a Bachelet a emprender las averiguaciones con el fin de que cesen los delitos de odio, violencia y xenofobia contra la población venezolana que se encuentra en Colombia. Esto es lo que dice Alba. Y para profundizar más sobre el tema, vamos con Caracas, nuestro corresponsal André Vieira, con más información al respecto. Te escuchamos, André, bienvenido.
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, también para toda nuestra audiencia. Este jueves el presidente de la Asamblea Nacional aquí de Venezuela realizará una sesión donde los diputados debatirán la creación de una comisión bilateral con Colombia. Esto porque el día de ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la llegada de una propuesta aprobada por unanimidad en el Senado de Colombia, donde llama al Congreso aquí de Venezuela a sumar fuerzas en una comisión bilateral de ambos países, con 3 puntos principales. El primer punto es justamente la retomada de las relaciones diplomáticas, consulares con Colombia. El segundo punto es la retomada de las negociaciones comerciales con este país. Y por fin, el tercer punto es el cumplimiento de estas normas, de estos acuerdos entre ambos países. El día de ayer también el presidente Nicolás Maduro afirmó que es una buena noticia, que es una buena iniciativa, y también recordó que este paso, esta propuesta, por ejemplo, viene para ayudar a millones de colombianos que viven aquí en Venezuela, pero sin las relaciones diplomáticas y principalmente consulares. Estas personas, estos millones de ciudadanos colombianos que viven aquí en Venezuela, están abandonados porque no existe la representación consular para atender a esas personas. Así que el día de hoy, un día de mucha expectativa aquí en Venezuela para la creación de esta comisión binacional, de esta comisión para hacer una relación, armar un proyecto junto con Colombia y avanzar en la retomada de esos 3 puntos que, recordemos, son la retomada de las relaciones diplomáticas, la retomada de las relaciones comerciales y también el cumplimiento de estas normas. Adelante, compañeros. Y ahora, para ampliar el análisis y el enfoque, vamos a consultarle a Ildefonso Finoles, economista, historiador y especialista en temas fronterizos de Colombia. Le queremos preguntar de entrada y agradecerle, por supuesto, por participar con nosotros en esto. ¿Cómo se entiende esta postura del Senado? ¿Qué es lo que está manifestando? O desde el punto de vista político, ¿qué mensaje hay desde Colombia al propio presidente Iván Duque? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad, Orlando. Un abrazo a toda la audiencia de Telesur y en especial al pueblo de Ecuador, allá donde vos te encontrás. La situación que se presenta en este instante, con el caso del Senado colombiano, pone en evidencia varios asuntos claves de la situación política interna de Colombia y también de los cambios políticos en la región. La diplomacia de guerra, la diplomacia injerencista, la diplomacia de actuar como cipayo y como agente de intereses foráneos que ha ejecutado el presidente Duque, fracasó y se aisló en el continente. Esto incluso a nivel interno se manifiesta en que los intereses comerciales y económicos de la propia Colombia están presionando a la élite política, en este caso léase el Senado, para reactivar las relaciones con Venezuela, porque obviamente ellos son los más afectados. Los grupos económicos de Colombia han tenido históricamente unas relaciones comerciales beneficiosas con un superávit a favor de Colombia en el intercambio, pues la balanza comercial, como se llama. Es decir, que nosotros importamos más bienes de Colombia que los que Colombia importa desde Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, demuestra que los movimientos políticos internos de Colombia se están tratando de desmarcar de esa actitud belicista, injerencista del presidente Duque, al punto de que generan esta carta oficial del Senado, una decisión institucional de uno de los 3 poderes del Estado colombiano, como el legislativo, que indica que desean esas relaciones, que es lo normal, es lo deseable además para 2 pueblos, perdón, que no solo tenemos una frontera común inmensa, ¿no?, de 2.260 kilómetros lineales
de frontera desde la Guajira hasta la Amazonía, sino que además hay muchas poblaciones. Yo mismo estoy aquí en Maracaibo, en una región fronteriza, el estado Zulia, tiene 680 kilómetros de línea fronteriza con el departamento Guajira, Cesar y norte de Santander, y bien pudieran normalizarse las relaciones familiares, las relaciones comerciales, las relaciones consulares, incluso que ustedes mencionaban en la introducción. Pues todo eso se vino abajo cuando el presidente Duque, demostrando además muy poca soberanía de Colombia ante la presencia del secretario Blinken, se retracta y echa por el suelo lo que había hecho el Senado. Ya, pero Ildefonso, le decía efectivamente hasta dónde esto es un mensaje del propio Senado al presidente Iván Duque, que de paso, como ayer estaba con el secretario de Estado de los Estados Unidos, evidentemente tendría que tener la postura más autónoma con respecto a Estados Unidos, lo digo irónicamente, por supuesto. Esto efectivamente es un mensaje al señor Iván Duque que implica dentro de la política colombiana, para empezar, porque después le tengo una pregunta con respecto a lo que implica para Venezuela un restablecimiento de las relaciones, digamos, normales como cualquier otro país, incluso cuando existen conflictos armados. Sí, es cierto, hay un pueblo de ambos lados del límite fronterizo que desea normalizar las relaciones. Lamentablemente Colombia, cuando digo Colombia me refiero a la élite más corrompida, más decadente, ¿no?, de la sociedad. No me refiero al pueblo colombiano. El pueblo colombiano y el pueblo venezolano, igual que el ecuatoriano, somos hermanos. Necesitamos tener las mejores relaciones. Tenemos derecho a conquistar juntos una mejor sociedad. ¿Qué pasa? Que esta élite decadente y esas contradicciones internas son el reflejo de esa decadencia, que quiero además anunciar que se van a seguir creciendo esas contradicciones internas de la élite colombiana. ¿Por qué? Porque también están asfixiados. Las promesas que les hizo Estados Unidos de que si tumbaban a Maduro, entre comillas, ¿no?, con conciertos y supuestas ayudas humanitarias en Cúcuta, con incursiones paramilitares, con la manipulación cambiaria que se trianguló desde Miami y las cambistas ilegales en Cúcuta, Maicao y toda la frontera, que le hicieron un gran daño a nuestro signo monetario, con el robo de mercancías fundamentales como alimentos y medicamentos venezolanos en los momentos de mayor bonanza en nuestro país, que prácticamente vaciaron los anaqueles. Es decir, olvidaron varias formas de lucha, como se dice en el argot político, pero básicamente dirigidos por Estados Unidos. Y Colombia sirvió como portaaviones de estos intereses que intentaron derrocar al gobierno. O sea, si un gobierno vecino se establece como prioridad derrocar al de al lado, obviamente el de al lado va a resistir y se va a defender. Y nosotros lo hemos hecho de manera estoica, respetando el derecho internacional. Pero esto no ha sido así del lado colombiano. Y fíjense que nosotros hemos desmontado invasiones con mercenarios como la Operación Gedeón. Nosotros hemos denunciado la presencia en Colombia de campamentos de entrenamiento de paramilitares, paramilitarismo, intentos de magnicidio, con elementos muy sofisticados que no se compran en el mercado de la esquina, drones, explosivos, todo triangulado en ese gran negocio colombo-estadounidense que es el narcotráfico. El gobierno de Duque, desde él mismo, sus diplomáticos, su vicepresidenta, hoy cancillera, están metidos hasta los tuétanos en el negocio del narcotráfico. Pero el narcotráfico hay que dejar de llamarlo colombiano, es un narcotráfico colombo-estadounidense, porque se sabe por las leyes de la economía que si no hay una demanda, si no hay un mercado donde se realiza la mercancía, no hay ganancia. ¿Y dónde se realiza la mercancía? Un kilo de pasta de cocaína cuesta en una vereda de Tumaco menos de $1.000.
y en Las Vegas la venden mezclada en 35, 40 y hasta $50.000. Entonces, el 80% del negocio se queda en los Estados Unidos. Y eso es lo que está en juego. Con ese dinero, se sabe, además la historia es la que nos enseña. Las grandes verdades financiaron la contra nicaragüense. Con ese dinero han financiado desestabilizaciones de gobiernos y con esos dineros han financiado una oposición venezolana extraterritorial que vive como magnates en los Estados Unidos y en la misma Colombia y en España, que han desmantelado capitales y activos venezolanos en Estados Unidos. El caso de Monómero, aquí mismo, cerquita, a 5 horas de aquí en Barranquilla, desmantelaron una empresa que era sumamente importante para Colombia porque es la mayor proveedora de los fertilizantes para los negocios agrícolas, que para Colombia son muy importantes. Y ahora eso también se desmontó y se sabe que lo que ha habido es un gran robo. Entonces, hay una parte de Colombia, la Colombia decente, la Colombia productiva, la Colombia luchadora, a quien nosotros enviamos siempre nuestro abrazo fraterno, porque el pueblo colombiano no ha dejado de luchar un día y es uno de los pueblos más valientes del mundo. ¿Por qué? Porque ha luchado contra una élite asesina, genocida, que ha organizado paramilitares, que ha matado selectivamente a la dirigencia, que asesina de forma racista al liderazgo indígena, afrodescendiente, que no respeta los gremios, que asesina a los educadores, a los periodistas, que viola masivamente y de manera sistemática los derechos humanos, que promueve la xenofobia antivenezolana. Entonces, estamos luchando contra una élite verdaderamente decadente y muy peligrosa, pero todo indica que las propias contradicciones internas están haciendo desmoronar eso que en mala hora tocó, pues, nacer en Colombia, que es el uribismo, es decir, la fase superior del santanderismo, de la traición y del asesinato como forma de predominio político. Gracias, Ildefonso. Muy importante lo que acaba de mencionar. Ha colocado algunos temas y algunas cifras y elementos de análisis que son muy importantes para entender lo que está pasando ahorita entre Colombia y Venezuela y sobre todo la tosudez del señor Iván Duque con respecto a la necesidad de restablecer relaciones normales, diplomáticas, respetuosas entre las dos naciones. Le mando un abrazo, Ildefonso, que esté muy bien. Gracias a Ildefonso. A propósito de este tema importante lo que acaba de mencionar, le he dejado hablar suficientemente sobre los elementos de análisis que nos ha colocado porque me parece que es bastante claro con respecto a esta situación, lo que implica restablecer relaciones entre dos naciones hermanas, hijas de Bolívar, además, naciones con un nexo profundamente patriótico, histórico, cultural, literario, artístico, ancestral en general. Por eso les planteamos la pregunta para que podamos debatir este tema y podamos reflexionar en voz alta si hace falta. Las relaciones políticas y comerciales entre Venezuela y Colombia entran en una fase de cordialidad, respeto y colaboración mutua en los temas de interés común. Ahí tienen ustedes 199 votos, por el sí el 25,1%, es decir, no hay una confianza de que esto ocurra, y por el no un 55,8%, por el no sé 19,1%. Uno se podría preguntar también, ¿los pueblos colombiano y venezolano querrán restablecer relaciones? Por supuesto que sí. Pero bueno, ya sabemos a quién responde el señor Iván Duque y de quién depende la toma de decisiones. Ya estuvo ayer el señor secretario del Estado de los Estados Unidos y ya sabemos cómo se comporta frente a esa autoridad, su autoridad, el señor Iván Duque. Vamos a hacer una pausa, pero antes, en el norte de la India se espera que algunos estados, incluidas las regiones del Himalaya, experimenten lluvias fuertes a muy fuertes durante las próximas horas. Veamos esto.